¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 8 de la mañana con 2 minutos y estamos listos aquí en Agenda Económica para acompañarlos con las informaciones más importantes de este día jueves. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 30 minutos de informaciones que partimos de inmediato con nuestro resumen de los temas y un adelanto de lo que estaremos revisando a continuación. Vamos a comenzar con los detalles del IPOM que conocimos el día de ayer, este informe de política monetaria que entrega trimestralmente el Banco Central. Y este informe trae principalmente dos grandes conclusiones. Una en torno al crecimiento, que este 2023 cerraría con una variación neutra del IPC en 0%, perdón, del PIB de 0%. Y para el próximo año, esta es la segunda noticia importante, la inflación ya empieza a acercarse a la meta establecida por el Banco Central, en torno al 3%. Se van anclando esas expectativas también entonces para lo que vendrá en 2024. Parte del análisis que hizo el Banco Central lo vamos a escuchar también en la voz de su presidenta, Rosana Costa, en unos minutos. Por otro lado, vamos a contarles también sobre el quiebre que hubo en la asociación de ISAPRES en un momento de definiciones importantes, incluso vitales para el rubro asegurador privado. Bueno, dos ISAPRES decidieron tomar un camino propio, salirse finalmente de la asociación. Aseguran que su realidad es muy distinta a la del resto de las ISAPRES en este momento de conversaciones también con el gobierno. ¿Quiénes salieron, quiénes tomaron este camino propio? Se lo contamos también en unos minutos. Hablemos también de hidrógeno verde, de una industria que tiene un potencial enorme en nuestro país y que va tomando algunos pasos concretos de la mano de inversiones ya específicas que se están desarrollando sobre todo en las regiones de Antofagasta y Magallanes. En ese contexto, cuando hay un lineamiento también trazado por el gobierno, bueno, ayer conocimos detalles del informe que presentó el Comité Estratégico que convocó este gobierno para tratar de darle cierto piso político al desarrollo de esta industria, con un componente transversal desde el punto de vista político. Ayer se conoció este informe que va a dar un plan de acción, además, que estará disponible ya a partir de marzo, un plan de acción para el Estado, para ir preparando el terreno al desarrollo de una industria que, como decíamos, promete ser tan grande como la industria minera en nuestro país, al menos así lo han estimado desde el gobierno. Ya les contamos más también sobre este plan de acción que presentará el comité. Bueno, y por último les contamos también sobre una muy buena noticia que anunció ayer la empresa Antofagasta Minerals. Se trata de una millonaria inversión de 4.400 millones de dólares en el proyecto minero Centinela. Es, de hecho, la inversión vigente más importante en el rubro minero en nuestro país y sabemos lo que eso significa. Una inversión de este tipo tiene consecuencias para la economía que son bien relevantes. Les vamos a contar más detalles también del proyecto y los planes que tiene AMSA para esta iniciativa. Bien, y nos vamos a los números del día. Veamos qué es lo que está pasando con las bolsas a nivel internacional. Primero, con una caída en las bolsas europeas. Así está comportándose entonces las bolsas del viejo continente, 0,59% de caída. En el ponderado de Eurostoxx, Londres cayendo también muy cerca, medio punto porcentual. Por otro lado, en Asia, una caída bien fuerte del Nikkei más temprano, 1,59% de retroceso, mientras que el Hang Seng cerró más plano, llegando a un 0,04% de variación positiva. Veamos qué pasó ayer en el mercado local también. Hubo un repunte del precio del dólar por una parte que llegó a 872 pesos. El IPSA, por su lado, también tuvo un alza, 0,22%, y llegó a los 6.073 puntos. El cobre, por su parte, llegó a $3,89 la libra a esta hora de la mañana. Las transacciones en Londres, la UF se cotiza hoy en tanto en 36.706 pesos. Bien, partimos entonces con el detalle de las informaciones, 8 de la mañana con 6 minutos y vamos a ir revisando ya parte de lo más importante de la jornada de ayer. Una semana bien noticiosa para el Banco Central, primero por la reunión de política monetaria y luego por el IPOM que conocimos el día de ayer, con algunas variaciones importantes en las proyecciones de crecimiento que ha hecho el Banco Central para este año y también para el próximo. Novedades por el lado del crecimiento, también de la inflación. Vamos a empezar a ver el detalle de la mano de las siguientes gráficas que hemos preparado para el día de hoy y que muestran las principales conclusiones que trae este informe de política monetaria. Respecto al Producto Interno Bruto, la variación para este año 2023 sería nula, 0% de crecimiento, que está en la parte superior del rango que había estimado en septiembre, entre un 0,5% de contracción
a este 0%, que finalmente es la proyección que hace el banco. Así cerraría el año 2023. Es una mala noticia, evidentemente, la economía está estancada, pero por otro lado nos muestra también un resultado del año mucho mejor del que estimaba el mismo Banco Central a fines del año pasado, que auguraba de todas maneras una contracción, incluso por sobre el 1% de caída, era lo que estimaba hace 12 meses atrás. El escenario en ese sentido fue bastante más favorable finalmente en este 2023. ¿Qué pasa respecto a la inflación? Veamos detalles de lo que plantea el Banco Central. Debería cerrar en torno a un 2,9%. El próximo año, a diciembre de 2024, debería estar en 2,9%, levemente inferior al 3% que había proyectado en el último IPOM de septiembre. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo es un dato muy importante. Habla de la inversión en nuestro país. Estará estancada también de 0%. Hay una corrección social algo más favorable respecto al IPOM de septiembre, que auguraba una caída de 0,6%. Por el lado del consumo hay un crecimiento de 2%, al igual que en la demanda interna. Son parte de los factores que mostró el IPOM del Banco Central, conocido el día de ayer, este informe que se publica 4 veces al año y que muestra una especie de carta de navegación que lo está viendo el Banco Central en nuestro país. Claramente hay un tono algo más favorable de lo que habíamos visto, como decíamos, hace 12 meses atrás en el IPOM de diciembre de 2022. Pero de todas maneras, la economía para los próximos años augura un repunte que va a ir bien lento. El Producto Interno Bruto debería crecer entre 1,25 y 2,25 el próximo año, mientras que en 2025 recién podríamos acercarnos a un rango de crecimiento en torno al 3%. Escuchemos parte del análisis, que fue lo que explicó ayer Rosana Costa, la presidenta del Banco Central. La inflación se encamina entonces a la meta de 3%. Ello ha permitido reducir la tasa de política monetaria desde julio a la fecha en 300 puntos base, ubicándola en 8,25%. La convergencia de la inflación a la meta requerirá nuevos recortes de la tasa de política monetaria. Entonces es esencial que evaluemos a priori decisiones que en un primer momento, siendo quizás beneficiosas, pueden tener costos a mayor plazo, incluso mayores a los potenciales beneficios que asomaban en un principio. Revisamos la estimación de crecimiento del PIB tendencial no minero y los resultados siguen indicando una tendencia decreciente que lo ubica por debajo del 2% en promedio para el periodo 2024-2033. Bueno, ahí veíamos un resumen, la proyección que hace el Banco Central, la palabra de Rosana Costa, la presidenta del banco, que expuso ayer en el Congreso precisamente los detalles de este informe de política monetaria. Hubo reacciones, por supuesto, también desde el gobierno, no solo el ministro Mario Marcel, vamos a escuchar también al presidente Gabriel Boric, quienes se refirieron a los detalles que entregó el IPOM. La economía ha recuperado su equilibrio, ha logrado controlar ¿cierto? La espiral inflacionaria en la cual estuvo envuelta durante parte importante del 2021-2022. Y en la medida que eso ha ocurrido, entonces ¿cierto? El Banco Central puede continuar con un programa de normalización de la política monetaria que va a mejorar significativamente las condiciones financieras, particularmente las condiciones financieras para la inversión. Buenas noticias, creo que abre una perspectiva bastante auspiciosa para los próximos trimestres. Y eso lo que va a permitir, ¿cierto?, es que la economía, así como ya creció en el tercer trimestre y ya lo está haciendo en el cuarto, lo va a seguir haciendo durante cada trimestre del año entrante. Que nos reconozcan por la disciplina fiscal es una buena noticia, porque la disciplina fiscal y la responsabilidad a la hora de pensar el largo plazo de nuestro país nos ayuda, insisto, que esto está en el centro de cada una de nuestras acciones a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Pero es suficiente? No, no es suficiente. Las cifras macro que hemos tenido buenas señales, la baja de 75 puntos de la tasa de interés por parte del Banco Central el día de ayer también es una buena señal de reactivación para la economía, pero sabemos que la macro no nos podemos conformar solamente con los grandes promedios, tenemos que preocuparnos de cómo llegamos a las familias.
8:12, en medio de las intensas conversaciones para generar una propuesta que permita mantener a flote a las ISAPRES en nuestro país, bueno, hubo cambios dentro de la industria, en particular en la asociación de ISAPRES. Dos de las asociadas decidieron salir de la asociación para tomar su camino propio de representación gremial. Banmédica y Vida 3 finalmente anunciaron su salida de esta asociación en un momento, como decíamos, bien crítico de definiciones y de mucho trabajo político que están haciendo las ISAPRES para la ley corta que se está tramitando en el Congreso. Buscamos agotar todos los caminos necesarios, dicen ambas ISAPRES, para encontrar una fórmula efectiva que se transforme en la solución puente a la discusión de la ley corta. Esta decisión, explicaron en un comunicado, responde a la necesidad de fortalecer de manera enérgica desde nuestras ISAPRES que la solución planteada por el gobierno en ningún caso recompone el déficit que se generará a partir del 1 de enero, explicaban tanto Banmédica como Vida 3 en este comunicado de prensa. Bien interesante porque luego, fuera de micrófono, en off, ambas compañías también entregaban más detalles y explicaban básicamente que la solución que le está entregando el gobierno no les sirve a todas las ISAPRES por igual, y de esa manera entonces aclaraban que más que un quiebre que se produce en la asociación, lo que buscan es reforzar caminos distintos, buscando otro tipo de soluciones que se adapten mejor a las necesidades tanto de Banmédica como de Vida 3. De todas maneras es una señal, digo, bien relevante en un momento de definiciones políticas y donde las negociaciones que se están dando en el Congreso van a contrarreloj para evitar el colapso de alguna de estas aseguradoras privadas. Es una señal también del momento crítico que se está viviendo en las definiciones, incluso dentro de la misma industria. Bien, y nos vamos a ir a otro tema. En el ámbito minero, ya les contábamos en nuestros titulares, ayer se dio a conocer una decisión bien relevante con una inversión millonaria de más de 4.000 millones de dólares que va a llevar adelante Antofagasta Minerals. El directorio aprobó la expansión de la faena Centinela y de esta manera entonces va a invertir 4.400 millones de dólares para poder llevar adelante esta iniciativa. Es un anuncio de inversión muy relevante, son montos millonarios propios de esta industria, pero además es el monto de inversión minero más grande que esté en curso actualmente. Quebrada Blanca hace poco se inauguró y contemplaba una inversión superior a los 8.000 millones de dólares. Ahora es el proyecto Centinela entonces el que va a permitir la expansión a través de este monto de inversión aprobado el día de ayer. La faena está ubicada en Antofagasta y pasará a ser una de las 15 más grandes del mundo. Eso es lo que estima Antofagasta Minerals por ahora. Se estima que el gasto comprometido va a llegar a su pic de inversión en 2025 y la primera producción estaría programada entonces para 2027. En total, en el año 2022, esta faena produjo más de 240.000 toneladas de cobre. En la faena más importante de Antofagasta, después de Los Pelambres, que es otro de los yacimientos que también tiene esta faena. Como decíamos, el punto más alto de inversión será en 2025 y en ese momento se crearían cerca de 13.000 empleos gracias a las obras de construcción que se van a desarrollar entonces en Centinela. Parte de las informaciones entonces en un sector, el minero, que después de superar la incertidumbre provocada por la discusión del royalty, también del proceso constitucional, pareciera ya ir retomando cierto rumbo distinto, apuntando al crecimiento a largo plazo en nuestro país. Bueno, nos vamos a ir a otro tema porque mientras este proyecto anuncia montos millonarios de inversión, por otro lado, ayer el Comité de Ministros rechazó un proyecto de cerca de 80 millones de dólares que se iba a desarrollar en la región de la Araucanía, en un proyecto que además no solo incorporaba inversión millonaria, como ya veíamos, sino también un foco específico en materia medioambiental que era bien interesante. Se trata de un proyecto que buscaba generar energía a través del uso de la basura que se generaba allá en la región. Llevaba 6 años de trámite esta iniciativa y finalmente el Comité de Ministros rechazó esta iniciativa. Se trata de un proyecto llamado WTE Araucanía que iba a tratar residuos sólidos generados por la recolección de basura y que luego servirían para generar energía eléctrica y energía térmica. La iniciativa, como decíamos, contemplaba una inversión de 80 millones de dólares
dólares y ya tenía un informe consolidado de evaluación, que es una de las etapas en este proceso de evaluación de impacto, que había sido favorable. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental fue rechazado y ahora el Comité de Ministros, entonces, encabezado por la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, desechó esta inversión, por lo que tendría que someterse a un nuevo proceso en caso de querer reactivarlo. Los críticos de la decisión del Comité de Ministros han planteado que este proyecto con alta tecnología ya se desarrolla en países como Francia, el Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, entre otros, y que esa misma tecnología era la que se iba a replicar acá en nuestro país. Bien, son las 8:17, nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Hace algunos meses el gobierno convocó a un comité estratégico para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde acá en nuestro país. Era una instancia bien transversal desde el punto de vista político. Estaba la expresidenta Michelle Bachelet, el exministro de Energía del gobierno del presidente Piñera, Juan Carlos Llobet, el exministro Hernández Solminac, autoridades académicas, locales también, en fin. Este comité buscaba, en definitiva, generar cierto acuerdo político que respalde el desarrollo de una industria que promete un potencial enorme en nuestro país. Bueno, de esto vamos a conversar junto al presidente del directorio de la Asociación Chilena de Hidrógeno Verde, H2 Chile, Hans Kulenkampf, está con nosotros. Bienvenido, Hans, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, encantado de poder compartir las novedades de esta industria. Bueno, ayer este comité entregó su documento de trabajo después de algunos meses en que estuvieron discutiendo estos temas. ¿Por qué es tan relevante este documento y las señales que da además este comité estratégico? Es muy relevante, primero que nada, porque reafirma que el hidrógeno es una política de Estado, al igual como fue en el gobierno anterior. Esto continúa y eso es muy importante porque esta industria genera un cambio sistémico y por lo tanto requiere muchos puntos de vista que puedan consensuar cómo lo vamos a hacer para el beneficio económico, social, ambiental, ciudadano. Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que se necesita consensuar en ese sentido para poder llevar adelante esta industria? Lo importante que tenemos que consensuar son el marco en el cual esto se va a desarrollar. Y este documento habla de 5 ámbitos y crea algunos principios en cada uno de estos 5 ámbitos. Y creo que son los 5 ámbitos más importantes. Sí. La parte económica, la parte internacional, que es bastante particular. Esta es una industria que tiene impacto internacional para Chile. La parte social, donde hablamos de desarrollo tecnológico y desarrollo de capital humano. La parte ambiental y finalmente lo que ellos llaman la ciudadanía. Porque esta industria va a ser muy descentralizada en polos que no tenían este desarrollo económico en el nivel que la industria del hidrógeno está trabajando. Y es bien interesante porque de alguna manera cuando se abordan esos temas se anticipan a eventuales problemas también que se puedan generar más adelante con el desarrollo de esta industria. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Que tenga una legitimidad en ese punto, desde ese lado, es bien importante. Es muy importante lo que llamamos en la industria la licencia social. Y es clave poder subir a la ciudadanía para que entienda los beneficios de esta industria y también que entienda la razón de ser de esta industria. Y no olvidemos que el principal problema se llama cambio climático y calentamiento global. Y esto marca una temporalidad. Y también desde el gremio celebramos que este documento habla de lo que se llama la ventana de oportunidad. Y es clave, porque como chilenos tenemos una ventana de oportunidad muy importante, que es de aquí al 2030. Y estos proyectos son grandes, demoran, y por lo tanto tenemos que tomar decisiones. En este periodo de gobierno, de aquí al 2025, se van a tomar las grandes decisiones de inversión para que las plantas estén operando hacia el 2030. Claro. ¿Y qué es lo que se necesita para aprovechar esa ventana de oportunidad, ¿no? Este momento en que hay ganas de invertir, hay recursos para invertir a nivel global, hay mucho interés acá en Chile. ¿Qué se necesita para aprovechar eso? Se necesita celeridad y consenso. Celeridad en el sentido de que esto es una industria internacional y por lo tanto nosotros competimos contra otros mercados que se están desarrollando. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como verás, esto va a funcionar en el sur del mundo, así que hablamos siempre en Latinoamérica de Brasil, de Colombia, Chile, luego nos vamos para las zonas desérticas del norte de África o a la misma región MENA y también Australia. Entonces son distintos hubs que tienen lo mismo que tenemos nosotros en distintas formas, que es potencial de energía renovable eléctrica. De acuerdo. Consenso porque esta es una industria con un impacto sistémico. Requerimos puertos, requerimos tierra para los proyectos eólicos, requerimos capital humano, tecnología, y no todas las reglas van a ser escritas a la velocidad
que esta industria requiere. Entonces tenemos que transitar por un puente que tiene ciertas incertidumbres y vamos a tener que ir conversando qué hacemos ahora, qué hacemos después para no perder esta ventana de oportunidad. De acuerdo. Y eso es muy importante. Y es algo que no se había hecho en otros desarrollos de industria, ¿no? O sea, aparece como un trabajo bien inédito en ese sentido para darle una base, como decías tú, social, pero también política al desarrollo a futuro. Yo creo que hay industrias que pueden ser parecidas, pero no con el nivel de oportunidad y competencia en la cual todo el mundo pone sus ojos en algunas zonas. Entonces, el portafolio de proyectos actual va por lo menos en más de 40 proyectos, que es como un embudo, y la parte ancha del embudo, cuando uno valoriza, es probablemente más de 30.000 millones de dólares. Ajá. Algunos de esos proyectos no van a lograr, pero hoy día la métrica típica que se hace es entre un 15 y un 20%. Entonces vamos a tener inversiones del orden de billones de dólares, que es algo no inusual, pero bastante particular para la industria de la transición energética. Vamos a ser capaces de entregar productos para la transición energética en muchos ámbitos: cobre, litio, hidrógeno renovable y sus derivados, que es la parte más difícil de resolver, la parte del acero, la parte del cemento, la parte de la industria naviera. Bueno, y esto calza bien también con los esfuerzos a nivel internacional, ¿no? La COP terminó hace muy poco con señales bien claras para dejar atrás el uso de los combustibles fósiles. Por primera vez se menciona en el documento final. O sea, esas señales también son importantes para el mercado, ¿no? Son muy importantes porque el eje internacional aquí es clave, porque hay zonas geográficas que no van a poder tener las capacidades de producción de energéticos renovables, ya sea eléctricos o en base a otros, como el hidrógeno renovable. Y van a, por lo tanto, necesitar partners en el hemisferio sur que les provean de estos derivados cero emisiones. De acuerdo. Y por lo tanto las señales son muy importantes. Hoy día los mercados que más se mueven en esto es la Unión Europea, es Estados Unidos y es Corea-Japón. Van a ser grandes hubs de consumo de estos derivados. Hans, ahora, ¿qué es lo que viene desde el punto de vista del trabajo legislativo? ¿Cómo estamos en la parte regulatoria del marco normativo para impulsar esta industria para que se desarrolle en los próximos años? Hemos ido avanzando. Esto comienza con la Estrategia Nacional del Hidrógeno en el gobierno anterior, en donde, por ejemplo, se define que el hidrógeno es un energético y, por lo tanto, está dentro de la jurisprudencia del Ministerio de Energía, y hay varias cosas que todavía estamos en vías de desarrollar. Por ejemplo, hay que dividir la regulación. Está la regulación técnica, está la regulación más económica, hay temas medioambientales. Hoy día, la hoja de ruta, la parte más crítica de la temporalidad, tiene que ver con las certezas de cómo van a ser evaluados los proyectos en términos medioambientales, que también es un cambio sistémico nuevo, porque son plantas grandes en zonas nuevas y con tecnologías nuevas. Entonces tenemos que ir preparándonos para saber cómo vamos a ir a evaluar. Yo felicito de todas maneras a las empresas que están detrás de H2 Chile, las grandes, las medianas, las chicas, porque estamos trabajando muchísimo en esto, con los más altos estándares de calidad. Es parte de una industria que vela por la transición energética, entonces por lo tanto es bastante obvio que vamos a trabajar por eso mismo. De todas maneras. Y ha habido interés además internacional, ¿no?, por desarrollar a Chile como un polo para el hidrógeno verde. Ha habido mucho interés, es impresionante. A mí me toca viajar mucho y uno va como chileno y realmente hay fila para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, cómo se puede ayudar. En las delegaciones que nos vienen a visitar también son impresionantes desde el punto de vista europeo: Holanda, Alemania, Francia, Reino Unido, mucha interacción, pero también por estar nosotros en el Pacífico, todo lo relacionado a las economías de Asia. Hay mucho desarrollo también con Japón y Corea, que es muy interesante, porque ellos van a ser productores de tecnología, nosotros vamos a ser productores de finalmente los insumos, y se genera un sistema de colaboración con el fin final de reducir las emisiones. No sirve reducirlas solo en Chile y no en Japón. Entonces, no cuenta, tenemos que trabajar juntos en esto. Eso es muy particular, el nivel de internacionalización de esta industria y los temas geopolíticos detrás de ello. Hans, gracias por haber venido al estudio para conversar de este tema. Encantado. Así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan un buen día.